De a poco se acerca el momento en que van a configurar causal jubilatoria los actuales cincuentones, es decir, la primera generación que se vio obligada a incorporarse al sistema previsional mixto y por lo tanto a afiliarse a una AFAP. Y esa situación, esto que está dándose, esto que flota en el ambiente, ha reavivado el debate sobre la justicia y la sustentabilidad del nuevo régimen jubilatorio uruguayo. Esta discusión coincide con los 20 años de la entrada en vigencia de la ley que creó el sistema nuevo y tiene como fusible a este grupo de trabajadores que se sienten perjudicados y que reclaman una solución para su situación, una ley que los ampare. Estoy tan nervioso. ¿Cómo has visto este tema desde las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional, que se han vuelto una pieza clave para la jubilación de los uruguayos? Bueno, vamos a conversarlo, vamos a tratar desde este ángulo el tema en los próximos minutos y para eso estamos con el contador Luis Costa y la economista Jimena Pardo, presidente y vicepresidenta respectivamente de República AFAP. Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Primero les propongo que hagamos un poco de historia, así después llegamos al núcleo de estos debates de estos días. La génesis del problema está en la propia ley, la ley 16.713, que reformó el sistema previsional y que entró en vigor en 1996. ¿Podemos recordar brevemente por qué se hizo aquel cambio? Sí, cómo no. Y tú usaste la palabra más adecuada, que fue sustentabilidad. Justamente la sustentabilidad del sistema de reparto y solidaridad intergeneracional que llevaba adelante el Uruguay en aquel momento estaba completamente comprometida. No solo porque ya se habían hecho ajustes paramétricos para mantenerlo, o sea, se habían ajustado algunas de las condiciones, ya los aportes que hacían tanto trabajadores como patrones eran importantes y los aportes que había que hacer para sostenerlo, para cubrir su déficit, tanto con impuestos afectados, hay impuestos que van directamente a cubrir eso, y rentas generales que todos los años tenía que poner cantidades crecientes, hacía que la sustentabilidad de ese sistema no funcionara. Y por suerte se tomaron medidas hace 20 años. Yo decía ayer en una intervención que hubo, que tuve que hacer en un evento que se cumplió por los 20 años del sistema, que el sistema mixto lo que hizo fue que no fuéramos Grecia. Sí. La gran noticia del sistema mixto es que no somos Grecia, fue la frase textual que usó Luis Costa ayer, destacando: tomamos medidas ante los desafíos demográficos hace 20 años. Sin duda, y eso fue el sistema mixto. Ayer otro de los que intervino, que era Rodolfo Saldain, decía que en ese momento se manejaron una serie de proyectos distintos. Y finalmente lo que cuajó fue esto de hacer un sistema mixto. ¿Por qué este sistema mixto que se adoptó es más sustentable en el tiempo? Porque el Estado, el Banco de Previsión Social y el Estado le asegura a los trabajadores una jubilación solidaria por hasta determinado nivel, que actualmente está en 43.810. Por encima de eso, cada uno de nosotros, cada trabajador, se autofinancia el resto de la jubilación. Eso hace que sea sustentable en el tiempo. Así que se tuvo que hacer la reforma en forma obligatoria porque el sistema anterior estaba comprometido totalmente. Sí, Jimena. Solo un apunte. Porque a veces escuchamos como si estuviéramos parados en el 96 y han pasado 20 años. Algunas ortodoxias de ambos lados del espectro, ¿no? O sea, ortodoxias más de izquierda, podríamos decir, y ortodoxias a veces más de derecha. Y tratan este sistema uruguayo como si fuera un sistema igual al chileno, igual al peruano, igual al colombiano, que tiene no solo realidades de aporte de los trabajadores y de poblaciones totalmente distintas a la uruguaya, sino sistemas totalmente distintos. O sea, esta reforma que se hizo en Uruguay hace 20 años es uruguaya. Y es uruguaya porque es un sistema mixto. Vamos a aclarar
ningún otro lugar de América Latina, en Chile lo que se hizo fue se barrió con lo que acá es el BPS y se puso solo lo que acá son las AFAP, que es un desastre, porque tú hoy decías, vamos a hablar con las AFAP. Bueno, yo te quiero aclarar que nosotros somos República AFAP y a nosotros estos cargos nos mandó el gobierno y tenemos desde este ámbito no solo otra perspectiva de las cosas, sino también otra responsabilidad en esta tarea, que es velar no solo por nuestros afiliados y obviamente por el buen funcionamiento de República AFAP, sino también un poco de darle una perspectiva global y de mirada del sistema en su conjunto. Y desde esa perspectiva es que nosotros decimos, hablemos bien y hagamos un buen diagnóstico de lo que es este sistema y de lo que le ha aportado al Uruguay. República AFAP es una de las señas de identidad de la reforma previsional que se implementó en Uruguay. O sea, se introdujo al instrumento AFAPs, pero al mismo tiempo se creó una de propiedad estatal. Exactamente. 25 años después en Chile están yendo por el mismo camino. Bueno. Sí, la verdad que eso fue una de las originalidades que tuvo el Uruguay. Creo que por esa cuestión de la cohesión política que se logró en ese momento y es, a nuestro entender, una muy buena noticia. Repasemos ahora. Algo ya dijo Costa, pero ¿cómo funciona el sistema? ¿Por qué las dos partes? ¿Qué papel juega cada una? Bueno, nosotros lo que decimos siempre es, bien como te lo explicó Luis recién, lo que el Estado dijo fue, yo voy a tener jubilaciones solidarias, por lo que hoy es un sueldo de hasta 43.810 pesos, que en el 96 eran 5.000 pesos, y por hasta ese sueldo voy a cubrir a todas las personas. Obviamente, si estamos por debajo de ese sueldo, podemos hacer una opción voluntaria por la FAP, pero es voluntaria. Si no quiero, no la hago, y si nunca paso ese sueldo, me jubilo solo por el BPS. Acá, entre paréntesis, te quiero aclarar que según los datos oficiales que releva el Banco Central y que están en su página web, más del 75% de nuestros afiliados a hoy ganan menos de esta cifra. O sea que más del 1.300.000 afiliados que tenemos en los AFAP son voluntarios, porque hoy podrían no estar afiliados. Cierro el paréntesis. Por encima de esa cifra, lo que el Estado dice es, bueno, señores, dado nuestro contexto demográfico y dado que cada vez somos más pasivos y menos activos y que a su vez cada vez vamos teniendo menos hijos, tengamos un pilar en donde a partir de este sueldo las personas tienen que ahorrar para financiarse su propia jubilación. Y en ese tramo que participa en las AFAP y luego una aseguradora, que es quien paga nuestra prestación, bueno, vamos a tener que ir viendo que se vayan realizando los ajustes y los cambios necesarios para asegurar que ese tramo sea sustentable. Y se va a financiar con el exclusivo ahorro que haga el trabajador por encima de esa cifra. Ese ahorro, a su vez, va creciendo. Ese ahorro se invierte y eso implica que lo que el trabajador tiene después a la hora de la jubilación, con el correr del tiempo evoluciona positivamente. Esa parte conviene también mencionarla, ¿no? ¿Qué pasa con el fondo previsional? Claro, sí, a veces nos sorprende que la gente no sepa. Esa en realidad es la verdadera tarea de las administradoras, de las AFAP. Lo que hacemos nosotros es, inmediatamente que recibimos los aportes mensualmente del trabajador, los ponemos a trabajar, los invertimos. Sí, no van simplemente a una cuenta bancaria. Para nada. Todo el tiempo están invirtiéndose en una variedad, lo que decimos siempre es cuanto más diversificado mejor, los juegos en la mayor cantidad de canastas posibles, y eso es la esencia del sistema, hacer crecer ese aporte durante los 30 o 40 años que va a estar el trabajador acumulando para llegar al momento de la jubilación, hacerlo crecer y generar ese fondo que es el que después le va a permitir complementar la jubilación. Y ese es la clave de esto que decíamos, de por qué el sistema. Cuando mi padre llegó a jubilarse, llegó y me dijo, bueno, ahora vos con tus aportes como trabajador me vas a tener que financiar. Si no alcanza, tendrás que poner impuestos para cubrirme, y si no alcanza, habrá que poner de rentas generales. La ventaja que vamos a tener o que van a tener en el futuro nuestros hijos es que cuando nosotros lleguemos a jubilarnos, le vamos a decir, bueno, ahora con tus aportes vas a tener que cubrir mi jubilación, pero yo llego con este fondo
para ayudarte a hacerlo. Por eso de lo que decíamos de la sustentabilidad. Sí. ¿No? Y nos gusta siempre destacar que además esta combinación de dos sistemas bien distintos, donde además la prestación, la jubilación se calcula de forma diferente, también tiene muchas ventajas para el afiliado, porque es como si yo te digo, tú tenés una cantidad de huevos, bueno, es mejor que los pongas separados a que los pongas todos juntos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir, por ejemplo? Bueno, quiere decir que en este sistema mixto el BPS no solo se fortaleció financieramente, porque sigue administrando el 75% de los recursos del sistema, porque lo único que se reparte es una parte del aporte personal del trabajador, que recordemos que es del 15% de su sueldo nominal. Eso es lo único que se reparte entre el BPS y la FAP, y se reparte en función de si hizo o no la opción de artículo 8 y depende del sueldo que tenga. Todos los otros recursos del sistema, el aporte patronal, que es el 7,5% del sueldo nominal por sueldos de hasta 131.400 pesos, más una parte considerable que podemos estimar en casi el 75-76% de los 7 puntos del IVA, todo el IAS, más la asistencia financiera que se requiera, todo eso es administrado por el BPS. Entonces, hoy en el BPS se administran más del 75% de los recursos del sistema, por lo cual estamos hablando que este aporte complementario que estamos haciendo en las AFAP, que va a ayudar a ser más sostenible, se hace con el 25% de los recursos. Y esta distribución diferente lo que hace es, por ejemplo, tener ventajas en donde nosotros decimos, bueno, el BPS nos va a dar una prestación básica siempre fijada y mantenida en base a un pilar solidario, y sobre eso nosotros tenemos un ahorro individual, que por ser individual y por no ser solidario nos da algunos derechos que en el otro sistema no tenemos. Por ejemplo, los dos que destacamos siempre son, primero, la posibilidad de que el fondo se hereda en caso que la persona fallezca y no genere pensión. Pensemos en el caso, por ejemplo, de un joven que hoy está trabajando y no tiene ni hijos ni pareja, pero sí tiene hermanos y tiene padre, ¿sí? O pensemos en el caso de una persona más veterana que está divorciada y tiene hijos mayores de 21 años. ¿Sí? Bueno, ese fondo se hereda. Obviamente hay que hacer trámites formales, ¿no? Como la sucesión y ese tipo de cosas, pero se hereda. En República FAP a la fecha ya hemos pagado más de 800 fondos herederos por un promedio de $10.000 cada uno. Y la otra posibilidad que nos da, y ayer justo el ministro en este acto hablaba del tema de la jubilación parcial, y que es una muy buena temática para hablar en el contexto de este sistema mixto, es que por la FAP yo me puedo jubilar solo con cumplir 65 años de edad y no importando los años de trabajo que tenga. Puedo incluso tener causal por BPS y elegir seguir trabajando por BPS y jubilarme solo por la FAP. Es en el único momento en el cual yo tengo una causal independiente, si no siempre es el BPS el que determina mi beneficio y después vengo a la FAP. Pero al cumplir los 65 años yo puedo decir, bueno, me quiero jubilar por la FAP. Estas ventajas, digamos, no surgen... Eso implica que a partir de esa edad, si la persona hace la opción, ya tiene un ingreso por ese lado. Exacto. Mientras sigue trabajando. Y incluso puede hasta aportar menos. Banco de Previsión Social. Y de hecho, hoy tenemos en República FAP más de 150 personas que han hecho uso de esta opción solo por AFAP, le llamamos nosotros. Entonces, esta combinación le da más derechos, digamos, al afiliado, además de hacer más sustentable el sistema. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Hemos ubicado entonces los antecedentes. La reforma que se implementó hace 20 años, en 1996, sus principales características y algunos ajustes que ha tenido, porque dentro de las características que mencionaba o que subrayaba recién Jimena Pardo, estamos hablando en algunos casos de cambios, ¿no? De medidas que fueron adoptadas luego, ¿no? Exacto. Bueno, con la reforma de 1996 aparecen las AFAP y empiezan a convivir dos sistemas. Aparecen en el 96 dos sistemas, el sistema de transición y el sistema mixto en sí mismo, ¿no? El sistema de transición, exclusivo para quienes eran mayores de 40 años al momento de entrada en funcionamiento de la ley y que siguieron aportando solamente al BPS y jubilándose solo por el BPS. Ese fue
el sistema de transición. Y por otro, el sistema mixto, obligatorio para los menores de 40 en esa fecha y voluntario para los mayores, como también quedaba explicado. Estos dos sistemas implicaban topes jubilatorios distintos, ¿no? Efectivamente. Y lo que tenemos que dejar bien claro es, en 1996, el anterior sistema vigente era mucho más beneficioso. Este proceso de envejecimiento demográfico, etcétera, lo que genera son ajustes. O sea, antes del 96 las condiciones eran más benévolas. Se crea el ajuste, se hace el nuevo sistema, como bien decías tú, el de transición y el sistema mixto. Siempre que hay que hacer un ajuste hay que fijar un determinado momento a partir del cual se aplica. Allí, como en todo tema de este tipo de seguridad social, se hizo ese esquema de a partir de los 40 el corte para a los 40. arriba y 40 para abajo. Pero tenemos que ser conscientes de que en el de transición, o sea, de 40 para arriba, también se ajustaron los parámetros. Salvo, la única diferencia es el tope de jubilación. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para darnos cuenta de que el reclamo que están llevando adelante algunos de los cincuentones actualmente es ese de pasarse de un sistema que era para los menores de 40 a ese que era para los mayores de 40. Y si la única diferencia que existe entre esos dos sistemas es el tope de jubilación, nos queda claro que es esta reforma que se pide beneficia a aquellos cincuentones a los que les aplica el tope de jubilación por el BPS, que es la única diferencia que hay. ¿Y por qué están destacando eso ustedes? Porque se trató de mostrar este movimiento de los cincuentones como que un fracaso del sistema de capitalización, como que toda la generación de los cincuentones se perjudica, y esto nos permite dejar claro que no son todos los cincuentones a los que va a afectar esto, porque, como vimos, la única diferencia que hay es el tope de jubilación, sino que son aquellos cincuentones de mayores ingresos a los que le va a aplicar el tope, y eso nos va a permitir ir delimitando. Acá ya entramos en temas para la discusión, porque Ovenir Sartú, que es abogado que representa a varios de quienes se sienten damnificados, destaca que entre ellos hay maestras y profesores que perderían en el entorno de los 10.000 pesos entre un sistema y en el otro. El caso de maestras y profesores no parece ser el de una élite de retribuciones altas. En fin, me gustaría que después de esta pausa nos metiéramos a fondo en este tema. La reforma del sistema previsional uruguayo está cumpliendo en 2016 20 años. Y no es casualidad que, de acuerdo a lo que decía la ley, pueda plantearse, como se ha planteado, y está arriba de la mesa, un debate a propósito de cómo puede irle en el momento de la jubilación a los llamados cincuentones. Presenta este espacio SICFE. SICFE, soluciones integrales en facturación electrónica. www.sicfe.com.uy. Estamos conversando sobre ese y otros temas con Luis Costa, presidente, y María Jimena Pardo, vicepresidenta de República AFAP. La reforma del año 1996 introdujo el sistema mixto, pero claro, había que resolver cómo se cortaba y entonces terminaron conviviendo a partir de ese momento en realidad dos sistemas, el mixto, el nuevo, y que era obligatorio para los menores de 40 en esa fecha, voluntario para los mayores, y un sistema de transición exclusivo para quienes eran mayores de 40 años al momento de entrada en funcionamiento de la ley, abril de 1996. Estos siguieron aportando solamente al BPS y jubilándose solo por el BPS. Acá es que llegamos a lo de los cincuentones, muchos de los cuales han iniciado distintas acciones porque se sienten perjudicados por la reforma. Concretamente señalan que pueden llegar a perder en algunos casos 30 o 35% en comparación a lo que cobrarían si estuvieran solo en el BPS. Cuando entró en vigor el nuevo sistema, ellos eran treintañeros. Treintañeros. En algunos casos estaban muy cerca de los 40.
todavía no los habían cumplido, pero como esa era la edad de corte, se vieron obligados a afiliarse a una AFAP. ¿Podemos describir por qué se da esta circunstancia con esta gente? Sí, vamos a empezar por el lado de por qué se vieron obligados, que tiene relación con esto que te decía Luis, de que esto se ha tratado de decir se perjudican todos los cincuentones y en realidad son una parte que, ojo, son uruguayos, son personas, pero mirado desde el punto de vista general, son una parte menor de ese colectivo. Por situártelo, el sistema hoy tiene más de 1.300.000 afiliados. 200.000 son cincuentones, esto es, están entre 51 y 59 años. Es decir, son el 15% del total de los afiliados del sistema. De esos 200.000, lo que nosotros estamos calculando es que se verían beneficiados de pasar al régimen anterior alrededor de 30.000 en todo el sistema. O sea, también son una minoría dentro de los cincuentones. Y te doy una cifra para que esto quede claro, que no es que lo estamos diciendo nosotros. Lo está diciendo el propio BPS cuando hace el asesoramiento de la ley 19.162, que se aprobó en 2013 y permite lo que se llama revocar el artículo 8. Para las personas que hoy ganan menos de 43.810 y en el 96 ganaban menos de 5.000 pesos, no es obligatorio tener una FAP. O sea que si uno hoy va al BPS y revoca el artículo 8, todo su fondo va al BPS y se jubila solo por el BPS. Muchos cincuentones hicieron esto, más de 41.300 fueron al BPS, y al 31 de enero del 2016 solo 9.100 revocaron el artículo 8. O sea, fueron al BPS, les hizo una proyección personalizada a los cincuentones y a la mayor parte le era mejor mantenerse en el sistema actual. Como decíamos recién, a los que lo que están reclamando es compararse con un tope de jubilación de un régimen que no estaba previsto para ellos. Obviamente el hacer un ajuste en relación a esa gente tiene un costo, porque eso implica que el régimen de transición, como bien decías tú, era para un grupo de gente que se iba extinguiendo y después quedaba vigente solo el régimen mixto. Entonces, permitirle a un grupo de los cincuentones pasar al otro régimen, lo que implica es un pago mayor por parte del Banco de Previsión Social. Ahora vamos a hablar de eso, pero efectivamente, ¿pueden darse esas diferencias? ¿Pueden llegar a perjudicarse en un 30 o en un 35%? Hay que ver el caso, no en todos los casos. O sea, lo que pasa es que lo que ellos están haciendo es, ellos concurrieron al BPS, el BPS les dio el cálculo por la ley 19.162, vieron que no les es conveniente revertir el artículo 8, porque en su caso, al pasar un salario de 43.810, y por nuestros cálculos, en realidad tendrían salarios bastante más elevados que esa cifra, realmente irse de la FAP no les conviene, porque el BPS les va a pagar por hasta ese salario y por la diferencia tendrían que estar igual en la FAP. Entonces, por eso están reclamando un cambio legal que les habilite el régimen anterior. Y ahí hay que ver el caso, porque el tema es que ellos están diciendo que pierden ese porcentaje porque agarran ese cálculo que les da el BPS y se comparan con el tope del régimen anterior. Pero nosotros no sabemos si en cada caso esa persona llegaría a ese tope. Ajá. Algunos podría ser que sí, otros podría ser que no. Tendríamos que tener toda la casuística. Ustedes han insistido mucho en lo del tope, en que está por medio el tope en este planteo, y por lo tanto quienes se encuentran en esa situación son personas de retribuciones altas. Pero yo les decía, con las consultas que hicimos con Odanir Sartú, que además integra las mesas En Perspectiva, él es abogado que representa a varios de quienes se sienten damnificados, él señala que hay maestras y profesores que pierden el entorno de 10.000 pesos entre un sistema y el otro. ¿Puede ser esto? ¿Maestras y profesores con sueldos de esos altos? Mira, nosotros nos llegó esa demanda porque nosotros fuimos citados, digamos, como parte, y él cita algunos ejemplos, y bueno, yo no me acuerdo exactamente hoy si era una maestra, pero los ejemplos eran, por ejemplo, 80.000 pesos de sueldo básico jubilatorio promedio, que es de los últimos 20 años, o eran superiores, o un poquito inferiores a esas cifras. O sea, estamos hablando de sueldos altos. En la misma demanda. Ahora, la clave es que nosotros como directores de República FAP o representantes de la FAP, verdaderamente no es que opinemos sobre el tema, porque el costo de esta reforma no va a tener que ser, no nos toca como República FAP. Esa aclaración es interesante porque en la discusión a veces se simplifica y se ve a las AFAPs como las malas
de esta película Claro. las que van a tener que pagar. No, para nada. Nosotros... Si avanza una ley como la que se ha propuesto en el Parlamento, si efectivamente se encuentra una solución, una alternativa para estas personas, ¿quién paga? Y el Banco de Previsión Social y toda la sociedad, porque el Banco de Previsión Social es deficitario y hay que, digamos, aportarle de rentas generales. Recientemente se supo que en el 2015 el déficit, además de los impuestos afectados y eso, del Banco de Previsión Social fue de 390 millones de dólares. Eso se pone, digamos, de rentas generales. Entonces, nosotros no es que estemos opinando, solo lo que estamos haciendo es aclarando que no son todos los cincuentones, no se pueden sacar conclusiones sobre el tema de la AFAP por estar comparándose con un tope mayor, que era un poco lo que estaba pasando. Las AFAP son malas porque los cincuentones pierden si se comparan con un régimen anterior. Y como ya te dije, a mí me encantaría jubilarme como se jubiló mi padre y más me encantaría jubilarme como se jubiló mi abuelo, pero no es posible. De hecho, el Uruguay tiene historia, o sea, supongamos que en el 96 la situación que hoy te describió Luis al inicio de la entrevista estaba y había que reformar el sistema. Supongamos que no se creaba la FAP, ¿bien? O sea, se seguía con un sistema solo con el del BPS. ¿Sabés cuál fue el cambio en lo que se llama tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica sobre el promedio de sueldos? Pasó del 60% a un 45% que es hoy, que es lo que hoy paga el BPS en el pilar solidario. Entonces el ajuste hubiera venido igual. Entonces lo que creo que es bastante marketinero decir, bueno, la culpa es de la FAP, y está bien, nosotros no lo criticamos. Lo que queremos sí aclarar es, nuestro papel acá es decir, estos son la cantidad de personas que están en esta generación, estos son los potenciales beneficiarios de esta reforma y esto es el costo de esta reforma. Para que quienes tienen que decidir lo hagan con información. Ustedes han hecho cálculos. ¿Cuánto cuesta esta ley si sale la ley? Bueno, nosotros, la primera aclaración es, pudimos hacer los cálculos para los afiliados de República FAP, que son la mayoría de los que estamos hablando, o sea que es muy representativo. Lo podemos hacer porque tenemos la historia, los datos reales de esas personas, y lo hicimos para todos. Y pudimos comprobar que de tomarse una medida de este tipo, de permitirles acceder a un régimen anterior, lo cual implicaría pagarle más jubilación por el Banco de Previsión Social, el incremento sería creo que eran 27.000 trabajadores afiliados a República FAP, a los que le beneficiaría pasarse al régimen anterior, daría, para hacerlo claro, 200 millones de dólares adicionales que tendría que pagar el BPS en el año en que la mayor parte de esos trabajadores se hubiera jubilado. 200 millones de dólares. Por año. Sí. Eso es ¿Y después? el promedio. Cuando alcancen su madurez. Claro, al principio, el primer año serán 40 millones más, al segundo 50, cuando el promedio 200 y así sucesivamente. Si sumamos... ¿Durante cuántos años? Hasta que vivan. Hasta que vivan. Y este cálculo es interesante, tomando en cuenta de que esos trabajadores pasaran al régimen anterior, irían con su fondo acumulado que iría para el BPS, harían algunos aportes más antes de jubilarse, y abonándole de acuerdo a la expectativa de vida, la suma de eso daría 2.600 millones de dólares para esas 27.000 trabajadores. Como decía Jimena, lo nuestro es aportar datos, no nos va directamente como República FAP nada en esto, y no queremos quedar como que estamos opinando, pero nos parecía que, dado que teníamos la información, era importante transmitirla. Y entonces, bueno, ¿por dónde pasa la solución? Bueno, desde ese lugar tan particular que ocupan en el sistema, ¿qué dicen? Yo te diría que ahí sí vamos a un tema que yo creo que es el que los cincuentones tendrían que estar planteando. Lo curioso es que quien habla es un cincuentón. Bueno, tenías que... Y habla con otro cincuentón. Y el que hace las preguntas es otro cincuentón. Es más, probablemente damnificados por sus niveles. Lo que tendríamos que hacer, Emiliano, entonces sería... cuando surgió la ley, como decíamos, se trataba de acotar la responsabilidad del Estado hasta un determinado nivel de sueldos. ¿Y qué pasó? A los afiliados que somos ahora cincuentones,
teníamos aportes anteriores a 1996. Ya habíamos empezado a trabajar, habíamos hecho aportes y seguramente muchos de estos cincuentones tenían aportes que eran mayores que esos actuales 43.000 o 5.000 de aquel momento. Y el Banco de Previsión Social, para calcular la parte de la jubilación del BPS, cuando mira del 96 para atrás, solo mira topeado en 43.000. O sea, hay aportes de los cincuentones que el Banco de Previsión no está tomando en cuenta y que fueran efectivamente realizados. Lo que para mí deberíamos estar reclamando, como decíamos pero nosotros es una los ley, cincuentones, ¿no? O sea, el BPS lo hace porque la ley se lo dice. Que en el Banco de Previsión Social se tomen los aportes anteriores al 96 por los importes realmente realizados y no topeados a este nivel, que como bien decía Jimena, también requiere una ley y eso es lo que debería hacerse. Ajá. Eso mejoraría la jubilación porque el cálculo por el BPS sería mejor. ¿Y se ha hablado de esta posibilidad? Bueno, yo creo que sí, incluso creo que hay algún planteo ya hecho a nivel legislativo. Lo que sí, en ese caso, te tengo que decir que nosotros no estamos habilitados a hacer el cálculo, como pudimos sí aportar datos en el caso anterior, para esto no, porque no tenemos esa los datos información anteriores al 96. Luis Costa, presidente de República FAP. María Jimena Pardo, vicepresidenta. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en esta entrevista en la que casi que quedamos absorbidos por esta discusión sobre los cincuentones, pero en la que tendríamos que haber tratado otros temas, como los propios oyentes nos señalan con los mensajes que mandan, ¿no? Por ejemplo, las comisiones de la SAFAP, por ejemplo, distintas situaciones que aparentemente no estarían comprendidas. Me gustaría que otro día volviéramos sobre el asunto. ¿Cómo no? Lo dejamos, a las órdenes. Lo dejamos ya pendiente. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. En perspectiva, da que hablar.